Buenas tardes. Hoy día vamos a ver un tipo de grupos que es muy importante en la teoría de grupos, que se llaman los grupos solubles. Los grupos solubles aparecen más adelante, por ejemplo, en el estudio de cuerpos, extensiones de cuerpos, que uno estudia ciertas extensiones de cuerpos y uno le asocia a ciertos grupos. Y es interesante cuando estos grupos son solubles. ¿Okay? Tiene que ver, por ejemplo, con decidir si uno puede encontrar de manera explícita el conjunto de raíces de un polinomio de grado 5, por ejemplo, etc. Está asociado a problemas clásicos de ese índole. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir grupos solubles y vamos a ver algunas de sus propiedades. Entonces, definición, G, un grupo. Entonces, G es soluble si existe una cadena finita de subgrupos. Entonces vamos a tener el 1, que esto va a ser el G0, contenido en subgrupo G1, contenido hasta llegar a GT-1, que es subgrupo de GT, que va a ser todo G. ¿Okay? Tal es que, entonces, 1, vamos a pedir que GI es normal en GI más 1, para todo I igual a 0 hasta T-1. Y vamos a pedir que 2, que GI más 1 cocientado con GI es abeliano para todo I también. Bien, entonces por ejemplo, tenemos que Dn, grupo dihedral, es soluble. ¿Por qué? Porque si este está generado por R y S, R es de orden n, S es de orden 2, tenemos que el 1 en el subgrupo trivial está contenido en el generado por R y este está contenido en todo de n. Sabemos que R, el grupo generado por R es normal en Dn y tenemos que el grupo generado por R cíclico es de orden n y Dn módulo el generado por R es de orden 2, entonces isomorfo Z módulo 2. Otro ejemplo, Q8 es soluble. ¿Sí? Porque tenemos uno contenido en el grupo generado por más o menos 1, según Z módulo 2Z, está contenido en Q8, y uno tiene que Q8 módulo el 1 y el menos 1 es de orden 4, es abeliano, ¿okay? Y entonces Q8 es soluble. Por ejemplo, todo grupo abeliano es soluble trivialmente. ¿Vale? Basta con el G0 es igual al 1 y el G1 es igual a todo el grupo. Si G es simple y no abeliano, entonces no es soluble. ¿Cierto? Porque la cadena más larga que vamos a tener con grupos normales, uno dentro del otro, vamos a tener el 1, después vamos a tener que tener todo G. Entonces, G módulo del 1 no va a ser abeliano y por lo tanto G no puede ser soluble. Ok. Otro ejemplo. Si G es un P grupo finito, P un primo, entonces G es soluble. ¿Ok? ¿Por qué eso? Bueno, si el orden de G es P a la N, entonces demostramos en una clase pasada que existe un G n-1, pongamos Gn-1, subgrupo normal de G con
el orden de Gn-1 igual a P a la n-1. De hecho, para cada divisor de P a la n hay un subgrupo normal de ese orden. Eso lo hicimos por inducción. Entonces, y ahora podemos seguir. Gn-1 es un P-grupo, entonces existe Gn-2 normal en Gn-1 con el orden de Gn-2 igual a P a la n-2 y así sucesivamente. Entonces así obtenemos el 1 que está, va a ser el G0 entonces. Después tenemos el G1 que es de orden P, contenido en el G2 de orden P al cuadrado, etc. Hasta llegar a Gn-1 y está en G. ¿Okay? Y los cocientes son todos de orden P, entonces son isomorfos a Z módulo PZ. Por lo tanto, son todos abelianos. ¿Okay? Bien. Otro ejemplo. Sea n mayor o igual a 5, entonces ese n no es soluble. ¿Okay? Demostración. Entonces, supongamos que tenemos esta secuencia, ¿okay? Entonces esto igual a Sn, ya con, entonces G I normal en GI más 1, GI más 1 módulo GI abeliano. Entonces ahora sea IJK un 3 ciclo. ¿Okay? Y sean U y V dos números que están en 1 hasta N, pero que sean distintos a I, J y K. Eso lo podemos hacer porque estamos en N mayor o igual a 5. Bien. ¿Okay? Entonces, considere el producto. ¿Okay? Entonces vamos a tomar aquí J, K, U, V, J, I, J, K, U a la menos 1, V, J, I a la menos 1. ¿Okay? Ese es un conmutador. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué da? Bueno, este es JKU, VJI. JKU a la menos 1 es fácil ver que es simplemente JUK. VJI a la menos 1 es VIJ. ¿Okay? Y esto ahora, calculando, esto es fácil ver que este es simplemente IJK. ¿Okay? Bueno, ¿por qué es interesante eso? Un ejercicio. Si N es un subgrupo normal de un grupo G y G módulo N es abeliano, entonces para todo X e Y en G, X, Y, X a la menos 1, Y a la menos 1 está en N. Un ejercicio fácil, se lo dejo a ustedes. Bueno, en particular, este producto de 3 ciclos que tenemos arriba, IJK lo podemos escribir como este conmutador, como el producto de 3 ciclos y después por sus inversos. ¿Okay? Entonces, si aquí arriba tenemos esta sucesión, entonces en particular esto está en GT-1. Entonces esto implica que IJK están en GT-1, porque GT-1 es normal en Sn y el cociente es abeliano. Bueno, nosotros vimos en una clase anterior que esto implica entonces que GT-1 tenemos dos posibilidades. O es todo Sn, lo cual puede pasar también. Nunca dijimos que en la sucesión de grupos tienen que ser todos distintos. O AN. ¿Okay?
Bueno, ¿qué pasa si gt-1 es Sn? Bueno, entonces hagamos lo mismo con el gt-2. Entonces, gt-2, usando exactamente la misma lógica, puede ser o Sn o An. ¿Qué pasa si es Sn? Bueno, seguimos hasta finalmente llegar a, no puede ser que el G0 sea igual a Sn porque es trivial. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Entonces, eventualmente, tenemos que llegar a An. Entonces, supongamos que gt-1 es An. ¿Okay? Entonces, gt-1 es An. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, tenemos que gt-2 es normal en An. ¿Okay? Y así podemos seguir hasta llegar al G0, que es trivial. Entonces, como An es simple, tenemos dos posibilidades. O gt-2 es 0, es trivial, o es igual a An. ¿Okay? No puede ser trivial porque An módulo del subgrupo trivial es An y no es abeliano. Por lo tanto, gt-2 tiene que ser igual a An por la simplicidad de An. ¿Okay? Simplicidad de An. Pero entonces esto implica que gt-3 es An, etc. Y eventualmente llegamos a que el 1 está contenido en An y esa es, después de sacar todas las repeticiones en la cadena, esa es la cadena que nos queda. Entonces en particular An es abeliano. Esa es una contradicción. ¿Okay? Por lo tanto, Sn no es soluble. Bien, y noten que Sn no es simple, entonces no es que los únicos no solubles son los grupos simples no abelianos. Sn no es simple, pero no es soluble tampoco. Proposición. Entonces tenemos G, un grupo H, subgrupo de G, y tomemos phi que va de G acá un homomorfismo. Entonces, 1, H es soluble, y 2, tenemos que phi de G es soluble. ¿Okay? Demostración. Entonces, para la 1, bueno, primero sea 1, G1, llegar a gt-1 hasta G, tal que entonces GI es normal en GI más 1 y GI más 1 módulo GI abeliano. ¿Okay? Entonces ahora consideremos la siguiente sucesión. Consideremos la sucesión. Entonces, 1 en H1, en H2, en H, en HT, que es igual a H, donde HI vamos a tomarlo como H intersectado con GI. Suena bastante natural, ¿por qué no? ¿Okay? Entonces, yo afirmo que esta sucesión es exactamente lo que estamos buscando. ¿Okay? ¿Por qué es eso? Bueno, tenemos que demostrar dos cosas. Tenemos que demostrar que HI es normal en HI más 1 y tenemos que demostrar que los cocientes son abelianos. ¿Okay? Entonces, primero, HI es normal en HI más 1. ¿Okay? Entonces, sea X en HI más 1, que este es simplemente H intersectado con GI más 1. ¿Okay? Entonces, X, HI, X a la menos 1 es igual a X, H intersectado con GI,
x a la menos 1. Entonces esto es igual a x h x a la menos 1 intersectado con x gi x a la menos 1. Y como x en particular está en h, porque está en h intersectado con gi más 1, este es entonces h intersectado con x gi x a la menos 1. Pero x está en gi más 1 y gi es normal en gi más 1. Entonces este es h intersectado con gi, que es igual a hi. Bien. Entonces ahora veamos el cociente. Entonces hi más 1 cocientado con hi es abeliano. Okay, entonces observemos lo siguiente. Tenemos un homomorfismo phi que va de hi más 1 a gi más 1 cocientado con gi. Entonces que toma x y lo envía a x, como está en hi más 1, en particular está en gi más 1. Entonces le envía x por gi. ¿Okay? Eso claramente está bien definido porque hi más, este es simplemente la inclusión de hi más 1 en gi más 1. Después toma la imagen a través de la proyección. ¿Okay? ¿Cuál es el ker de phi? Bueno, todos los x en hi más 1, tales que x está en gi. Entonces este es todos los x en h intersectado con gi más 1, tales que x está en gi. Pero entonces esto claramente es igual a hi, porque son todos los elementos en h inter gi más 1 que también está en gi. Entonces tiene que ser hi. ¿Okay? Entonces tenemos un monomorfismo inducido por phi, digamos phi tilde, que va de hi más 1 cocientado con hi a gi más 1 cocientado con gi. ¿Okay? Entonces inyecta todo este grupo cociente en el grupo cociente más grande. Y ahora usamos la hipótesis. Gi más 1 partido por gi es abeliano. Entonces este aquí es abeliano. Este aquí lo puedo ver como un subgrupo de ese grupo. Entonces este también es abeliano. ¿Okay? Eso completa la primera parte por lo menos. Entonces ahora el punto 2. Queremos demostrar que la imagen a través de un homomorfismo de un grupo soluble también es soluble. Entonces vamos a tomar phi que va de g a k, homomorfismo. Entonces por demostrar que phi de g es soluble. ¿Okay? Perdón, ese phi no es el mismo phi que el punto 1. Este es otro. Bueno, para ahorrar notación podemos suponer que k es igual a phi de g. No estamos usando, si k es más grande no nos importa, lo que nos interesa mirar es phi de g. ¿Okay? Entonces vamos a usar k igual phi de g. ¿Okay? Entonces vamos a usar la misma sucesión que teníamos acá arriba. 1 en G1, en G2 hasta GT-1. ¿Okay? Y considere la sucesión. Entonces 1 está en phi de G1, está en phi de G2, hasta llegar a phi de GT-1. ¿Ya? Y este está en phi de G sub t, que es simplemente igual a K. ¿Okay? Por lo menos esa es una sucesión. ¿Okay? Entonces, primero, normalidad. Entonces, phi gi es normal en phi gi más 1. ¿Okay? ¿Por qué? Entonces sea
K en phi de Gi más 1. Entonces existe un G en Gi más 1 tal que K es igual a phi de G. Y entonces K phi de G y K a la menos 1 es phi de G, phi de GI, phi de G a la menos 1. Este es simplemente phi de G, GI, G a la menos 1. Y este es entonces phi de GI, pues GI es normal en GI más 1. ¿Okay? Por lo tanto tenemos normalidad. Y para el segundo punto queremos que phi de GI más 1 cocientado por phi de GI es abeliano. ¿Okay? Entonces tenemos un homomorfismo que va de GI más 1 a phi de GI más 1 cocientado por phi de GI, que toma entonces un G y lo envía a phi de G por phi de GI. ¿Okay? Ejercicios demuestren que eso está bien definido. No es muy difícil, porque en verdad va de G, una composición donde vamos de GI más 1 a phi de GI más 1 a través de phi, y después solo cocientar. Entonces observemos que GI está contenido en el ker de eta. ¿Okay? Entonces esto implica que podemos factorizar eta de la siguiente forma. ¿Okay? Entonces tenemos GI más 1, tenemos eta, tenemos phi de GI más 1 cocientado por phi de GI. Aquí puedo cocientar primero por GI. Después tengo aquí, entonces esta es la proyección, y este lo puedo definir como eta tilde. Bueno, ¿qué es eta tilde? Entonces eta tilde por un x por un GI va a ser simplemente entonces eta de x por phi de GI. ¿Okay? Entonces eso va a estar bien definido. Si escojo otro representante, entonces, bueno, es más o menos fácil ver que está bien definido esto. Se lo dejo de ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, observación también. Eta tilde es sobreyectivo. ¿Okay? Y además, GI más 1 partido por GI es abeliano. ¿Qué implica eso? Bueno, la imagen de un abeliano siempre va a ser abeliano. Entonces esto implica que este grupo cociente es abeliano. Bien. Ok, vamos a ver otra definición ahora que va a jugar un rol importante aquí. Entonces, G un grupo, H un subgrupo. Entonces, H es característico en G y se denota H car G si para todo sigma en los automorfismos de G, sigma de H es igual a H. ¿Okay? Entonces, observación, si H característico en G, entonces H es normal en G. ¿Okay? ¿Por qué eso? Entonces, esto es porque si G está en G, entonces tenemos conjugación
Entonces x lo mando a g, x, g a la menos 1. Eso es un automorfismo de g. Entonces esto implica que g, h, g a la menos 1 tiene que ser igual a h. ¿Okay? Porque en particular eso pasa para todo automorfismo. Entonces en particular para conjugación tiene que satisfacerse también. ¿Okay? Por ejemplo, si h es un p subgrupo de silo normal en G, entonces H es característico en G. ¿Por qué? Porque si tengo un automorfismo de G, sigma, entonces sigma de H también va a ser un P subgrupo de silo de G, y como hay uno solo, entonces tiene que ser igual a H. ¿Okay? Otro ejemplo, el centro de G es característico en G. Eso se lo dejo de ejercicio para que demuestre. Okay. Entonces, proposición. Entonces vamos a tener K subgrupo de H subgrupo de G. Entonces 1, si K es característico en H y H es normal en G, entonces K es normal en G también. ¿Okay? Y 2, si K es característico en H y H característico en G, entonces K es característico en G. ¿Okay? Demostremos esto. Entonces para la 1, queremos demostrar que K es normal en G. Entonces sea G en G. ¿Okay? Entonces H normal en G implica que G, H, G a la menos 1 es igual a H. ¿Okay? Esto implica entonces que conjugación por G induce un automorfismo de H. ¿Cierto? Si tomo un H en H, G por G a la menos 1 también está en H, por lo tanto es un automorfismo de H. ¿Okay? Pero entonces K característico en H implica entonces que este automorfismo tiene que mandar K en K. Entonces G, K, G a menos 1 tiene que ser igual a K. ¿Okay? Y número 2, entonces vamos a tomar K característico en H y H característico en G. Entonces queremos demostrar que K es característico en G. Entonces sea sigma en los automorfismos de G. ¿Okay? Entonces sigma de H es igual a H, porque K es característico en G. Entonces sigma restringido a H es un automorfismo de H. Por lo tanto, sigma restringido a H evalúa, o sea, al evaluarlo en todos los elementos de K, esto es simplemente sigma de K y esto tiene que dar K, porque K es característico en H. Y listo. Entonces, si H es característico en G, entonces tenemos este homomorfismo del automorfismo de G a los automorfismos de H, que es simplemente restricción. Ahora ese no tiene por qué ser un homomorfismo sobreyectivo, no tiene por qué ser inyectivo, etc. Pero es un homomorfismo. Entonces, ojo, para que tengan cuidado, esto lo hemos hablado antes, pero lo voy a recalcar. Normalidad no es transitivo, en general. ¿Okay? No es como lo que acabamos de mostrar para subgrupos característicos. ¿Okay? Entonces, veamos un contraejemplo. Entonces, si yo tomo G igual a S3 cruz S3, tomo H
igual a A3 cruz A3. ¿Okay? Este es normal en G. ¿Por qué? Bueno, porque A3 es normal en S3, entonces un producto de grupos normales es un producto de subgrupos normales es normal en el producto grande. ¿Okay? Pero consideremos K igual al generado por, podríamos tomar el 1, el 1,1, podríamos tomar el 123,123 y tomar el 132,132. ¿Okay? Este es un subgrupo normal de H. ¿Por qué es normal en H? Bueno, fácil. H, noten que A3 es de orden 3 por 2, 6 dividido por 2 es de orden 3. A3 es Z módulo 3. Entonces, A3 es abeliano y A3 cruz A3 es abeliano. Por lo tanto, H es abeliano. Y entonces, cualquier subgrupo de un abeliano es normal. Entonces, K es normal en H. ¿Okay? Pero K no es normal en G. Pues, si tomamos sigma igual al 1, 2 como la identidad. Entonces, sigma por ejemplo, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, sigma no menos 1. Esto es simplemente, entonces, vamos a hacer el 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 a la menos 1, 1, 2, 3. Y esto aquí es, sabemos cómo conjugar en SN. Entonces, este simplemente da el 2, 1, 3, 1, 2, 3. Este no está en K. Entonces, cuidado, normalidad no es transitivo. No siempre. Hay casos particulares donde sí. Ok, entonces ahora, definición. Vamos a tomar G un grupo. Entonces su grupo derivado o su grupo de conmutadores es por definición G de 1 o G'. Y esto va a ser el conjunto generado por todos estos elementos, donde este es el conmutador. Esto por definición entonces x y x a la menos 1 y a la menos 1. ¿Okay? Bien. Y en general, si A y B son subconjuntos de G no vacíos, entonces definimos el conmutador de A y B como el grupo generado por todos estos símbolos, x, y, pero ahora tal es que x está en A y y está en B. Entonces noten que es un grupo generado, entonces este siempre es un grupo, pero no todos los elementos no tienen por qué ser de la forma corchete x, y, ¿okay? Porque pueden ser producto de estos elementos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mismo incluso para el grupo derivado, el grupo de conmutadores. No todos los elementos tienen por qué ser un conmutador. Tiene que ser de la forma corchete x, y. Pueden ser productos de ellos. Entonces observación. G' es simplemente esto de aquí. El conmutador entre G y G. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Porque estamos viendo solubilidad, después definimos subgrupos característicos, ahora estamos viendo conmutadores. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, la idea es que vamos a tomar esto ahora, de este grupo derivado, y vamos a llegar a un criterio para que un grupo sea soluble. En vez de que existe tal sucesión, tal que no sé qué, vamos a llegar a una sucesión bien concreta y vamos a derivar una propiedad de una sucesión bien particular, de una secuencia de subgrupos. Y vamos a poder decir si un grupo es soluble o no basado en esa sucesión bien particular. ¿Okay? Entonces, primero, una proposición. Entonces, tenemos x y en G,
y tomemos H un subgrupo de G. Okay, entonces, primero, XY lo podemos escribir siempre como X, Y, el conmutador por IX. Okay, eso es fácil, eso no lo voy a demostrar. 2. Si H es normal en G, entonces el conmutador de G, H es un subgrupo de H. Número 3. Para todo homomorfismo sigma que va de G a K, sigma evaluado en el conmutador X, Y es igual a el conmutador de sigma de X, sigma de Y. También una propiedad bien fácil de demostrar. Número 4. G' es característico en G y tenemos que G módulo G' es abeliano. 5. Si H es normal en G, entonces G módulo H es abeliano. Si y solo si el primer grupo derivado, el grupo de los conmutadores, es un subgrupo de H. Y número 6, si phi de G a A es un homomorfismo y A abeliano, entonces G' es un subgrupo del Kerr. ¿Okay? Ya. Demostremos la propiedad 4 y 5. Las otras son fáciles y hagamos estos dos para practicar. ¿Ya? 4. Queremos demostrar que G' es característico en G. Entonces sea sigma un automorfismo de G. ¿Okay? Entonces noten lo siguiente. Si tengo este conmutador, este está en G', entonces sigma de esto por la propiedad 3 es simplemente el conmutador entre sigma de X y sigma de Y. Y entonces también está en G'. ¿Okay? Ojo, no estoy diciendo, aquí nunca tomé un elemento general en G', pero sí tomé un generador. G' está generado por estos conmutadores. ¿Okay? Pero si tengo un automorfismo que manda un generador en otro elemento del mismo grupo, entonces necesariamente tiene que mandar todo el grupo en ese mismo grupo. ¿Okay? Entonces esto implica que sigma de G' está contenido en G'. ¿Okay? Bueno, porque hay igualdad, entonces sí, ahora sí, X, Y, entonces ahora esto también lo puedo escribir como sigma de el conmutador sigma a la menos 1 de X, sigma a la menos 1 de Y. ¿Okay? Entonces cualquier elemento en G' lo puedo escribir como la imagen de algo por sigma. ¿Okay? Entonces sigma de G' es igual a G'. Bien, entonces G' es característico en G. Ok. ¿Por qué G módulo G' es abeliano? Bueno, eso es fácil, porque ahora veo que entonces tomemos X e Y en G. Entonces, X G' por Y G' por X G' a la menos 1 por Y G' a la menos 1 es simplemente igual a, entonces esto por definición, X y X a la menos 1, Y a la menos 1, G'. ¿Okay? Pero ese es un elemento, este es el conmutador, entonces este es X, Y, conmutador de X, Y por G', entonces este es G', que es la identidad. ¿Okay? Por lo tanto, conmuta. Bien.
Y dijimos que también íbamos a demostrar la 5. Bueno, para 5 entonces H normal en G y G módulo H abeliano. ¿Okay? Entonces, por demostrar que G' es un subgrupo de H. ¿Okay? Bueno, usamos básicamente la misma demostración que aquí arriba, porque entonces sean X e Y en G. Entonces, X, Y, el conmutador por H, está en el cociente. Este es igual a X, H, Y, H, X, H a la menos 1 y H a la menos 1. Y como G módulo H es abeliano, este es simplemente igual a H. Entonces, esto implica que este elemento tiene que estar en H. Y bueno, si todos los generadores de G' están en H, esto implica entonces que G' es subgrupo de H. ¿Okay? Todos los otros puntos se los dejo de ejercicio. No son más difíciles que los que acabamos de hacer ahora. Bien. Entonces ahora vamos a llegar a lo medular de esta clase. Entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir una sucesión de grupos. Entonces G0 lo vamos a definir como G. G1, como antes, este va a ser simplemente el grupo derivado. ¿Okay? Que esto recuerden que es G, G. El G2 lo vamos a definir como el G derivado, G derivado. Y en general, GI más 1 lo vamos a definir como el conmutador entre GI y GI. ¿Okay? Entonces, notemos que tenemos lo siguiente. Entonces tenemos el G0, que es igual a G. En el G0, que es G, tenemos el G1, que es el primer grupo derivado. Después tenemos el G2, etcétera, etcétera. Entonces esto da una cadena descendente. Y esto es lo que se llama la serie derivada. ¿Okay? Y observemos que GI más 1, entonces es característico en GI, ¿cierto? Y entonces, por transitividad de ser un subgrupo característico, entonces tenemos que GI es característico en G, entonces, para todo I. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, teorema. Este es nuestro teorema principal de hoy. Entonces, G es soluble si y solo si existe n tal que el enésimo grupo derivado es trivial. ¿Okay? Entonces, eventualmente tenemos que llegar a simplemente tener la identidad. Entonces, noten que esto reduce la pregunta de si un grupo es soluble, lo reduce a un problema de una sucesión de grupos bien particular. Ya no tenemos que buscar que existe alguna sucesión de subgrupos normales, sino que tenemos una sucesión y tenemos que ver si llega eventualmente a la identidad o no. ¿Okay? Entonces, bueno, definición, el menor n, tal que el enésimo grupo derivado es trivial, es lo que llamamos el índice de solubilidad. Ya. Entonces, demostremos el teorema. Entonces, primero vamos a partir suponiendo que G es soluble. Entonces, supongamos
que G es soluble. ¿Okay? Entonces existe G0 que es entonces trivial, que está contenido en el G1, que está contenido hasta llegar a G sub t, que es todo G. Entonces con G sub i normal en Gi más 1 y Gi más 1 partido del Gi abeliano. ¿Okay? Vamos a demostrar lo siguiente. Entonces, afirmación. El iésimo grupo derivado de G está contenido, es un subgrupo de G sub t menos i. ¿Okay? Esto para todo i. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a hacer por inducción sobre i. Inducción sobre i. ¿Okay? Entonces, vamos a partir con i igual 0. Entonces, g de 0 es igual a g, que este es igual al g sub t, que es g sub t menos 0. ¿Ok? Entonces, claro que eso está bien. ¿Okay? Entonces ahora, supongamos que g, el iésimo grupo derivado, es un subgrupo de g sub t menos i. Entonces ahora, por demostrar que el i más unésimo es un subgrupo de g sub t menos i más 1. ¿Okay? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Por definición, gi más 1 es, tomamos este conmutador, 3g de i con g de i. ¿Ya? Esto, como estamos suponiendo que g de i es un subgrupo de gt menos i, entonces este es un subgrupo de gt menos i, gt menos i. ¿Okay? Y como gt menos i cosentado con gt menos i menos 1 es abeliano, entonces ¿qué obtenemos? Es abeliano, por lo tanto, el conmutador de gt menos i tiene que estar contenido en gt menos i menos 1, ¿cierto? Pero entonces esto implica que este gi más 1 está en un subgrupo entonces de gt menos i menos 1 y estamos listos. Okay. Bien. Entonces tenemos la afirmación. El iésimo grupo derivado está contenido en g sub t menos i. Y con eso estamos listos porque vemos entonces que g de t está en un subgrupo de g sub 0 que es trivial. ¿Okay? Entonces esto implica que g, el tésimo es trivial y de hecho nos dice que el índice de solubilidad es menor o igual a t, donde t es el largo de esta cadena que teníamos al principio. Bien. Entonces ahora veamos en la otra dirección. Entonces supongamos que g, el enésimo, es trivial. ¿Okay? Bueno, esta parte es fácil porque entonces tenemos que 1 es igual a g de n. Este está contenido en g de n-1, que está contenido en g de n-2, y así hasta llegar a g de 0, que es igual a g. ¿Okay? Tenemos aquí que estos de hecho son grupos característicos, son normales en particular en el grupo grande. Entonces tenemos que g de entonces
n menos i es un subgrupo normal de G n menos i menos 1. Entonces cada uno es normal en el que sigue. Y por definición de conmutador, y por los resultados que hemos hablado de los conmutadores, tenemos que G de n menos i menos 1 cosentado con G n menos i es abeliano. Bien. Ok. Y vamos a terminar entonces esta clase con una proposición que es bastante útil y es una de las proposiciones que más se usa para descubrir si un grupo es soluble y tiene que ver con, deducir si un grupo es soluble basado en un subgrupo normal que tiene si es soluble y un cociente. Okay, entonces, proposición. Entonces, G, un grupo. H, subgrupo de G. Phi de G acá un epimorfismo. ¿Okay? Entonces, 1, para todo i mayor o igual a 0, el iésimo grupo derivado de H es un subgrupo del iésimo de G. ¿Okay? Y si G es soluble, entonces H es soluble y el índice de solubilidad de H es menor o igual al índice de solubilidad de G. ¿Okay? Y número 2. Entonces, el iésimo grupo derivado de G, phi del iésimo grupo derivado de G es igual al iésimo de K. Y entonces, si G es soluble, K es soluble y de índice de solubilidad menor o igual al índice de G. ¿Okay? Y número 3, si H es normal en G, y este es el que dije antes para introducir esta proposición, este número 3 es un criterio que es muy útil. Si H es un subgrupo normal de G y H y G módulo H son solubles, entonces G es soluble. ¿Okay? Bueno, entonces demostremos la 1 y la 3. La 2 es prácticamente lo mismo que la 1, bastante fácil. De hecho, la 1 es bien simple. Lo único quizá un poco más interesante es la 3. La 1 y la 2 son esencialmente corolarios del teorema. Okay, entonces, H de I, este es simplemente H I menos 1 con H I menos 1. Y ese por supuesto que es un subgrupo de G i menos 1, G i menos 1, que este es G de I. ¿Okay? Nada que decir. Entonces, G es soluble, entonces existe N tal que G, el enésimo es igual al subgrupo trivial, pero entonces esto implica que el enésimo de H también es trivial, entonces H es soluble. ¿Okay? Y con el índice, digamos que n es el índice de G, bueno, H de n es trivial, entonces el índice de H en el peor de los casos va a ser menor, pero podría ser igual.
Entonces, bueno, realmente la 1 es una consecuencia del teorema. La 2 también. Entonces, demostremos la 3. Entonces, sea pi que va de G a G módulo H la proyección. ¿Okay? Y entonces tenemos G de 0, G de 1, G de 2, etc. ¿Okay? Y entonces al mandar esto a G módulo H, entonces tenemos pi G de 0, pi de G de 1, etc. Pero por la parte 2, entonces parte 2 implica que entonces esto aquí es lo mismo que el G módulo H de 0, este es el G módulo H de 1, etc. Y entonces eventualmente termina, porque G módulo H es soluble. Entonces G módulo H soluble implica que existe un M tal que G módulo H de M es igual a el 1. ¿Okay? Y entonces, como es igual a pi de G de M, pi de G de M es igual a 1. ¿Okay? Pero esto implica entonces que G de M es un subgrupo de H. Bueno, existe un T tal que el tésimo grupo derivado de H es trivial. Bueno, esto implica que G de M más T, este es igual a G de M de T. ¿Okay? Y este es un subgrupo de H de T que es trivial. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el M más tésimo de G es trivial. ¿Okay? Esto incluso nos da una cota para el índice de G. Entonces, bueno, hasta ahí llega la demostración. Entonces, observación. Entonces, el índice, pongamos índice nomás, de G, en este caso, es menor o igual al índice de H más el índice de G módulo H. Aquí índice de solubilidad, ¿okay? No el índice como subgrupo. ¿Okay? Eso es simplemente porque el M más T ésimo de G es trivial, entonces sabemos que el M más T es mayor o igual que el índice de solubilidad de G. Muy bien. ¿Okay? Corolario rápido. Entonces P y Q, primos distintos. Entonces, todo grupo de orden P por Q es soluble. ¿Okay? ¿Por qué? Entonces, demostración, sea G de orden P por Q. Entonces, hemos visto que tenemos dos posibilidades. Entonces, o bien G es cíclico, ese está listo porque G entonces es abeliano, por lo tanto es soluble. O la otra posibilidad que vimos en la clase pasada, o G es un semidirecto, producto semidirecto de dos cíclicos. ¿Okay? En particular, uno de ellos es normal. Entonces, G va a ser isomorfo en este caso a un H semidirecto K. Entonces, H y K cíclicos. Esto implica que H
y K son solubles, porque son abelianos, pero G módulo H es isomorfo a K. Entonces ahora por la proposición obtenemos que G es soluble. Bien, hasta ahí llega entonces la clase de solubilidad.